Vamos a hablar de esto con Gastón Alonso, economista jefe de la Fundación Innovación con Inclusión FISI. ¿Cómo estás, Gastón? Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Un placer. Contanos un poco cuál fue la licitación que se llevó a cabo y cuál fue el revolving que tuvo de la deuda y si es que se recolocó toda la deuda. Bien, ayer tuvimos la última licitación del mes de octubre, donde el gobierno logró un rollover del 55%. Ahí para explicar un poco, justamente en línea con lo que me consultabas, el rollover significa la deuda que logró postergar hacia adelante, ¿no? Renovar. Entonces, ahí lo que tenemos es que es la segunda vez que el gobierno no logra renovar el 100% de la deuda. Cuando se habla de un rollover por debajo del 100%, la traducción es que no se renovaron todos los vencimientos que vencían ese día, ¿no? Entonces, ahí lo que encontramos es las alarmas en principio de la gente que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se paga eso? Veníamos acostumbrados desde el gobierno anterior que los rollovers en general eran por encima del 100%. Es decir, los bancos le renovaban sistemáticamente la deuda al Tesoro, obviamente con letras y bonos de mejores alcances, ¿no? Entonces, ayer fue la segunda vez, el mes pasado, en septiembre, la segunda licitación, el gobierno también había alcanzado un rollover de en torno al 95%. La licitación de ayer encontró un rollover del 55%. Bien, hay una gran parte de la deuda que vencía en el corto plazo que el gobierno no logró renovar, con lo cual tiene que pagarla. Eso para ordenar un poco la discusión tiene dos miradas, ¿no? La mirada oficial, la mirada del gobierno que celebra este resultado del día de ayer, porque lo que comentan tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el secretario de Finanzas, Kirchner, es que esa caída en la renovación de la deuda pública corresponde a que los bancos comienzan a tener mayor demanda de pesos, específicamente mayor demanda en el segmento de créditos, ¿sí? Entonces lo que plantea el gobierno es, esto es bueno porque lo que está pasando es que los bancos, al no tener plata por el lado de la emisión del Banco Central, necesitan pesos para pagar a sus clientes, ¿sí? Con el crecimiento de la deuda, perdón, con el crecimiento de los créditos, con lo cual lo que están haciendo es cambiar deuda pública, deuda que le dan al Estado por financiamiento al sector privado. Esa es la mirada oficial. Luego lo que tenemos por la vereda de enfrente es ciertas dudas con respecto a los nuevos instrumentos que lanzó al mercado el Ministerio de Economía en el día de ayer, ¿no? El día de ayer y ya la licitación anterior se habían lanzado bonos atados a la inflación, bonos SER, se le dice en la jerga. El gobierno hasta la licitación anterior venía licitando bonos a tasa fija. Ahora lanza unos bonos atados a inflación y la mirada, como te decía Santiago, en contra del oficialismo es, bueno, hay ciertas dudas y fue un paso en falso del Ministerio de Economía en lo que tiene que ver con la deuda en pesos. Ahí están obviamente puestas las dos miradas, que obviamente vamos a ver en la medida de las próximas licitaciones vayan avanzando, qué pasa con el rollover y también qué pasa con la demanda de dinero, ¿no? Ese es el punto central de la, de Claro, la, de la situación de ayer. siempre se dice, Gastón, que si faltan pesos se consiguen imprimiendo, generando un nuevo bono. El problema es si faltan dólares. ¿Hay algo de esta deuda que sea en dólares o es solamente deuda en pesos? No, esta deuda que se licitó ayer es particularmente deuda en pesos, pero es interesante lo que menciona Santiago porque ayer ocurrió algo relacionado a la deuda en peso importante para el mercado también, que fue justamente el secretario Kirchner, el secretario de Finanzas, el encargado de todo lo que tiene que ver con el financiamiento del gobierno, hizo un anuncio a través de ex Twitter, sobre la deuda en dólares que vence en enero. Verán ustedes que en los últimos días se habla mucho de este pago de enero, porque efectivamente en enero tenemos un vencimiento muy grande de lo que es la deuda pública en dólares, ¿sí? Ahí hablamos de otro segmento. Tenemos alrededor de 4.500 millones de dólares a pagar entre intereses y capitales. De esas dos partes, los intereses ya estaban cubiertos y el gobierno había lanzado un mensaje al mercado para
brindar cierta tranquilidad diciendo, bueno, esta plata para el pago de intereses ya está guardada en bancos del exterior, con lo cual no hay dudas respecto al pago. Ahora, faltaba la parte del pago de capitales, de amortización de capital. Venía comentando el ministro Caputo y el secretario Kirno que esa parte se iba a pagar con famosos repo, le llaman, que iban a hacer con algunos bancos. Básicamente, préstamos de corto plazo que se hacen con estas entidades para el pago de esta deuda. Ahora bien, el día de ayer el secretario Kirno comentó que el Tesoro va a avanzar con la compra de dólares por el Banco Central para el pago de esta amortización de capitales, lo cual generó un poco de ruido porque, en primer lugar, uno dice, che, bueno, me habían dicho que eso ya estaba saldado, que se estaba negociando el repo con el Banco Santander y creo que era JP Morgan, no lo habían oficializado, pero se estaba trabajando con dos bancos. Y de repente ahora el secretario de Finanzas dice, bueno, vamos a comprarle los dólares a la reserva del Banco Central. Ahí hay un primer ruido. Y el segundo ruido, obviamente, Santiago, viene por el lado de lo que sabemos todos, que es las reservas del Banco Central vienen siendo negativas desde hace tiempo. El Banco Central no logra acumular muchos más dólares, más allá de que octubre va a finalizar siendo un mes muy bueno en términos de compra de divisas. Empieza a generar un poco de ruido en el mercado los idas y vueltas que se genera sobre la deuda en dólares. Y para el año que viene y para los próximos 3 años tenemos un stock importante de pago de deuda en dólares que va en torno a los 20 mil millones de dólares entre la deuda privada y la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? Que son los dos puntos más importantes que componen la deuda en dólares. Ahí me queda, Gastón, hacerte una pregunta, porque siempre se habló de la independencia del Banco Central, del Tesoro, y sin embargo ahora se vuelve a lo que se había intentado desarmar. La pregunta es, ¿cómo se van a pagar esos dólares? ¿De dónde van a salir los fondos cuando el eslogan es plata no hay? Claro, bien, es buena la pregunta, Santiago. Ahí el Tesoro tiene un fondo importante dentro del Banco Central. Para hacerlo fácil, tiene una cuenta, el Tesoro es el Ministerio de Economía, tiene una cuenta en el Banco Central donde tiene depositado alrededor de 15 billones de pesos que fueron eliminados de la economía. Cuando hablamos de que fueron eliminados de la economía, en realidad esos pesos están en esa cuenta del Banco Central rindiendo cero interés. Es decir, son pesos que están de resguardo mientras todo este proceso de reacomodo de la oferta monetaria va avanzando en la medida que avance bien, ¿no? Son pesos que tiene de resguardo el Banco Central. Con lo cual, tenemos eso y tenemos además algo que viene haciendo el gobierno, obviamente con los costos sociales que eso implica, pero el gobierno a septiembre acumula un superávit fiscal del 0,4% del PBI, ¿no? Entonces, ahí tiene una caja importante el gobierno para comprar estos dólares. Yo no creo que genere mucho ruido por el lado de cómo los va a comprar, sino más bien de los idas y vueltas. La plata estaría. De todos modos, Santiago, también hay algo importante en lo que vos mencionás, porque esto es toda plata que vuelve a entrar al sistema, ¿no? Cuando el Banco Central compra divisas, por ejemplo, está metiendo plata, está metiendo dinero en la economía. Lo que dicen desde el gobierno es que esto es dinero que demanda de dinero genuina de parte de las empresas, de las personas, etcétera, a diferencia de otras situaciones donde dicen, che, había una emisión que no era genuina. Esa es la diferencia en particular, pero en concreto los fondos para la compra de esos dólares salen de la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central, que tiene fondos abultados por, sobre todo, el recorte bastante importante que tuvo en la primera parte del año el gobierno y que lleva adelante en estos meses. Gastón, para cerrar, un exceso de optimismo respecto a la reinversión de la renta, de los intereses, de los bonos globales, de los AL, de toda la deuda soberana, entendiendo que en el blanqueo hubo mucha gente que se volcó a estos bonos. ¿Crees que van a seguir tantos latir y que van a volver a reinvertir estos dólares? Mira, por lo pronto, efectivamente, con el blanqueo hubo un ingreso muy fuerte a los bonos en dólares, a algunas acciones y a algunos fondos comunes de inversión, porque ahí para repasar un poco, el blanqueo
blanqueo tenía una alícuota que se cobraba siempre y cuando la plata era retirada en un corto plazo, ¿no? Siempre que hablemos de fondos mayores a $100.000. Entonces, mucha gente se vio estimulada a no pagar este impuesto del 5, 10 y 15% según la etapa de blanqueo, orientando sus fondos a estos activos, como vos mencionabas. Ahí lo que estamos viendo efectivamente es que hay una suba de, por ejemplo, la L30, que es el bono internacional que más se mira, sostenida desde hace varios meses. De todos modos, me parece que, hay ciertos temores. Digo, Argentina no está en un sendero sumamente sólido y consolidado de reordenamiento de un montón de variables que este gobierno intenta llevar adelante. Hay muchas dudas también con qué pueda pasar más adelante, sobre todo con lo que pueda pasar a nivel internacional. Lo que está haciendo este equipo económico, ya sea el ministro de Economía junto con el presidente del Banco Central, que se sabe que eran socios en la consultora Anker, es un programa que depende mucho del clima internacional, ¿no? Entonces, si el clima internacional no acompaña, hay muchas variables que dependen de eso y así puede generar un impacto muy fuerte en la economía real. Recordemos que la baja de los dólares, que está sostenida sobre todo este esquema de la baja del riesgo país, del apetito de los bonos locales, etcétera, etcétera, Claro. es un factor fundamental para que baje la inflación y se sostenga la baja, ¿no? Como venimos viendo los últimos meses. Si eso se revierte, bueno, es esperable un proceso de reversión en la inflación, en la caída del poder adquisitivo, en la caída de las compras, en la caída de la producción, etcétera, etcétera. Me parece que también para cerrar, Santiago, es importante diferenciar. Nosotros muchas veces los economistas hablamos de la economía como algo entero. Me parece que es importante diferenciar la economía financiera de la economía real. La economía financiera, este gobierno la viene llevando muy bien. Basta mirar con el precio del dólar, el riesgo país, los bonos, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso no se traduce en trabajo, en mayor producción, en mejores salarios, que es lo que uno en definitiva va a buscar, que es la economía real. Entonces, hoy estamos viendo muy buenos resultados de la economía financiera, pero la economía real todavía no arranca y obviamente que los costos de la recesión se ven, tiene un impacto social bastante importante y es donde mayor duda hay en todo este esquema. Es bastante común este desacople. Gastón, gracias por estar con nosotros. Por favor, ustedes, Santiago. Un gran abrazo. Gastón Alonso, economista en jefe de la Fundación Innovación con Inclusión, FISI, acá en la pantalla de Canal E.